Hola, soy Inés Recamier, la librera, y hoy les tengo a una maravillosa autora con su libro Balún Canán. Sí, hoy vamos a platicar de Rosario Castellanos. Les confieso que no había leído esta novela hasta ahora, así que fue toda una aventura para mí, contada a través de diferentes voces, mediante monólogos que nos adentran en las emociones de los personajes y una prosa poética que nos atrapa desde la primera línea. Entonces, coléricos, nos desposeyeron, nos arrebataron lo que habíamos atesorado, la palabra, que es el arca de la memoria. La palabra. Rosario Castellanos la hace protagonista. Palabras como tecomates, pulioquita, molendera, custitalero, todas ellas tan bien colocadas que podemos entenderlas sin correr al diccionario. Un lenguaje complejo que se lee con facilidad. Ahora, Balún Canán es el nombre que dieron los mayas a Comitán, una de las ciudades más importantes de Chiapas, considerada hoy un pueblo mágico. Este libro nos cuenta el inicio del fin de los terratenientes chiapanecos a raíz de las reformas propuestas por el presidente Cárdenas a principios del siglo XX. Esta primera línea, nos arrebataron la palabra, nos desposeyeron, hace referencia al abuso que sufrían los indígenas que temían por su lengua natal. Recordemos que el presidente Lázaro Cárdenas reivindicó los derechos ejidatarios a través del reparto de tierras en beneficio de los campesinos y también apostó por una educación elemental. En Balún Canán se nos explica detalladamente el impacto que esto generó a nivel social en el estado de Chiapas, y también se nos da una cosmovisión indígena mediante la historia de una familia y la adversidad ante el levantamiento de los indios que se rehusaron a seguir sirviendo como esclavos, específicamente la familia Argüello. Este libro consta de 3 partes. La primera y tercera están escritas desde la voz de una niña de 7 años, hija de los Argüello, una niña que descubre desde muy pequeña que es mucho menos valiosa que su hermano menor por el hecho de ser mujer. Así es. También encontramos una visión feminista. Ella nos cuenta las leyendas y creencias que su nana le platica. Una mujer indígena que le habla de sus ancestros. Su hermano, el varón que heredaría la fortuna familiar, es un niño delicado. Su padre, en cambio, tiene una personalidad dura. La madre, moralista y ambiciosa, muy pendiente del qué dirán, lucha constantemente para no perder el lugar que tiene en la sociedad por haberse casado con un hacendado que se siente intocable y considera que puede dar la vuelta a las reformas cardenistas. En la época de cosecha, van a su finca. A lo largo de este viaje, padecen una serie de eventos que nos da pauta que supongamos que todo va a terminar mal, como si el destino nos alertara, preparándonos para un final desgarrador, generado por el odio y la venganza. Dicen que cosechamos nuestra propia siembra. Y sí, Rosario Castellanos nos deja una gran enseñanza al respecto. Este terrateniente recibe a los indios que viven y trabajan en su finca, quienes le exigen que abra una escuela. Al señor le parece muy fácil llamar a su sobrino, hijo de su hermano y una indígena, y contratarlo como maestro, pero no les cuento más. Creencias, ritos, costumbres, curanderas, imágenes míticas, el hombre blanco y los indígenas, el choque entre 2 culturas que comparten prejuicios y falta de aceptación, la religión que juzga y castiga, así como las brujas que echan el mal de ojo, porque la fe es ciega aquí y en China. El abuso del poder es una pieza clave en esta historia. El machismo en una sociedad arcaica, porque la superioridad del hombre es exactamente igual en ambas culturas. Lo más interesante en la narrativa son los diferentes puntos de vista, monólogos que nacen desde la marginación más primitiva y nos llevan a comprender las 2 partes de la moneda. Esta novela fue publicada en 1957 y es la primera de esta escritora, que además dejó un legado importante de poesía. En palabras de Rosario, allá están las planchas de fierro, pegando su mejilla con la de la brasa,
las dos fundidas en un mismo calor, como los enamorados, hasta que una mano las separa. Humean entonces las sábanas que no han perdido su humedad. Sueltan esa fragancia de limpieza, esa memoria de sus interminables siestas bajo el sol, de sus largos óreos en el viento. La descripción de instantes y sensaciones mediante imágenes de una naturaleza que está viva en todo momento, el valor que se da a la tierra, la necesidad de pertenecer y la no pertenencia, los animales que sienten y sufren tanto como nosotros, porque en el establo las vacas mugen desconsoladas cuando las separan de sus crías, la escasa educación en nuestro país, una historia que reafirma que somos lo que pensamos y cuestiona qué tanto nos afecta a nuestra salud las creencias, costumbres y prejuicios con los que vivimos a diario. Con respecto a la autora, lo primero que vino a mi mente fue cómo hizo Rosario Castellanos para construir una novela tan profunda y llena de sensibilidad. Fácil. Fue una mujer valiente que escribió desde sus memorias, vivió su infancia y parte de su adolescencia en Comitán, Chiapas. Además se dice que tenía baja autoestima. Quizá por esto eligió expresarse desde la voz de una niña, un ser pequeño, después de todo. La hija de los Argüello es su alter ego. Su padre se dedicaba a la plantación del café y del ingenio azucarero, y su madre se distraía en reuniones. Todo esto durante el periodo de la reforma agraria de Lázaro Cárdenas. Además, fue criada por su nana, que la acercó al mundo de los indígenas. Su hermano murió cuando ella tenía 7 años, una tragedia que la llevó a preguntarse por qué él y no ella, si él era el favorito, probablemente por haber nacido hombre. Todo esto que les platico, ella lo cuenta en su novela Balún Canán. Quedó huérfana muy joven, se casó con un profesor de filosofía y durante su matrimonio sufrió depresión e infidelidad. Gran parte de su obra está destinada a defender los derechos de la mujer. A Rosario se le recuerda como un símbolo del feminismo latinoamericano de mediados del siglo XX. Además, fue una activista que luchó para preservar el lenguaje y la cultura de los indígenas en nuestro país. Una autora que escribió desde su propia historia de vida con una honestidad tremenda. Una de las pocas mexicanas que tiene poesía, cuento, novela, ensayo, textos periodísticos y teatro. En 1971 fue nombrada embajadora en Israel, donde murió 3 años después a causa de un choque eléctrico provocado por una lámpara. Tenía tan solo 49 años. Su obra, Balún Canán, sigue siendo una de las más reconocidas dentro de su trayectoria. Este programa va con dedicatoria. Luis Fernando Gaitán Castillo, espero que lo hayas disfrutado. Va mi trivia. Novela que nos entrega una historia que tiene como protagonista a 7 mujeres de clase media y ocupa un arco de tiempo que va desde la Revolución Mexicana hasta la historia de la propia autora. Yo soy La Librera y los espero en nuestro próximo programa. Gracias.